Les damos la más cordial bienvenida a todos y todas a la presentación de esta cápsula Conoce las rúbricas del Día Educación Parvularia. Mi nombre es Jimena Paniagua, soy profesional colaboradora de la Agencia de Calidad de la Educación para el nivel de educación parvularia. Y en esta oportunidad en particular nos referiremos a la rúbrica Reconocimiento de figuras 2D y 3D. Los objetivos de este encuentro son poder profundizar en la rúbrica de reconocimiento de figuras 2D y 3D para su comprensión y uso evaluativo. Y además poder aclarar algunas dudas que podrían surgir respecto de conceptos que se utilizan en la rúbrica y sobre la progresión que este instrumento propone. Bien, ¿qué objetivo de aprendizaje evalúa la rúbrica de reconocimiento de figuras 2D y 3D? Del núcleo de pensamiento matemático de nuestras bases curriculares de educación parvularia, el objetivo de aprendizaje es el número 10. Identificar atributos de figuras 2D y 3D, tales como forma, cantidad de lados, vértices, caras, que observa en forma directa o a través de tics. Bien, algunos conceptos clave que parecen muy importantes antes de comenzar a profundizar en la rúbrica es claramente, como el objetivo lo plantea, la distinción entre figuras 2D y 3D. Las figuras 2D se refieren a las que conocemos como figuras geométricas planas o polígonos. Dentro de los elementos de estas figuras 2D encontramos particularmente los lados, que son cada uno de los segmentos que delimitan el contorno de la figura 2D. Por esto, por ejemplo, es que decimos que el cuadrado tiene 4 lados o 4 segmentos. Los vértices son el punto donde se unen dos lados. Vértices es un elemento compartido entre figuras 2D y 3D, como veremos más adelante. Ángulo se refiere a la amplitud que se genera en el interior de ese vértice y en el exterior. Polígonos regulares son aquellos en que todos sus lados miden lo mismo y todos sus ángulos miden igual. Ejemplos de polígonos regulares son el cuadrado, por supuesto, y el triángulo equilátero, que cumplen con esta condición. Encontramos también los polígonos irregulares, que son aquellos que tienen los lados y ángulos internos distintos entre sí, es decir, con medidas diferentes. Ejemplos de polígonos irregulares serían el rombo, el rectángulo, el romboide, el trapecio, el trapezoide y el triángulo en alguna de sus formas no equiláteras. Un concepto muy importante para la comprensión de la rúbrica tiene que ver con el concepto de presentación ostensiva. La definición señala: es una determinada presentación de los objetos de enseñanza en la que todos los elementos y relaciones que las constituyen, la noción prevista, son proporcionadas de un solo golpe y de una sola manera, por él o la educadora o el libro de texto. Un ejemplo para ilustrar esta idea es el triángulo. Habitualmente, por no decir la mayoría de las veces, en el nivel de educación parvularia presentamos el triángulo equilátero posicionado de una manera que les será familiar a todos y todas, ¿sí? Cuando esto ocurre, y nosotros decimos a los niños y las niñas, este es el triángulo, niños y niñas asumen, yo diría razonablemente, que solo ese es el triángulo. Entonces, cuando los niños y niñas han visto solamente esa posición del triángulo y esa forma particular de triángulo, cuando llegan a la enseñanza básica, luego señalan frente a otros triángulos, como un triángulo isósceles, por ejemplo, que no es un triángulo, porque solamente han estado en relación con una forma de posicionarlos particularmente. Cosa similar ocurre con el rectángulo, por ejemplo. El rectángulo habitualmente se presenta en su posicionamiento horizontal. Entonces, cuando niños y niñas por primera vez visualizan un rectángulo posicionado en forma vertical, no lo reconocen como tal, ¿sí? Entonces, la presentación ostensiva es, tal como su nombre lo dice, una presentación. Este es el triángulo, este es el rectángulo. Por lo tanto, niños y niñas visualizan que aquellas otras figuras
no son ni triángulos, ni rectángulos, ni cuadrados que podrían estar posicionados de otra manera y no en una línea horizontal. A diferencia de las figuras 2D, están las figuras 3D, que se refieren a las que conocemos como cuerpos geométricos o poliedros y se caracterizan por tener volumen y ocupar un lugar en el espacio. Tienen alto, ancho y largo. Dentro de los elementos de las figuras 3D encontramos las aristas, que son los segmentos que se forman por la intersección de dos caras. También encontramos los vértices, que son los puntos que se producen por la intersección de tres o más aristas. Y las caras son los polígonos que delimitan el poliedro. Por eso decimos, por ejemplo, que el cubo tiene, cada una de sus caras son un cuadrado. Es muy importante esto porque establece una relación muy clara entre figuras 2D y figuras 3D. Dentro de las figuras 3D, cuerpos geométricos o poliedros, encontramos los regulares, que son aquellos que tienen todas sus caras iguales. Por ejemplo, un ejemplo claro de poliedro regular es el cubo y otro el tetraedro, que está conformado solo por triángulos equiláteros. Y existen también los que llamamos poliedros irregulares, que no cumplen con la condición de igualdad de sus caras o, dicho de otro modo, están compuestos por más de un tipo de figuras. Poliedros irregulares incluyen a otras dos familias de figuras 3D, prismas y pirámides, ¿sí? Otra familia de figuras 3D distinta a los poliedros son los que llamamos cuerpos redondos, que se caracterizan por tener una o más caras curvas. Ejemplos de cuerpos redondos son el cilindro, el cono y la esfera. Bien. Visualizamos ahora los niveles de progreso desde el nivel comenzando al nivel profundizando, que delimitan la trayectoria que este instrumento nos presenta y nos detalla. Iremos al detalle en cada uno de los niveles para ir también brindando algunos pequeños ejemplos que también se encuentran en el instrumento. Bien, ¿qué dice el nivel profundizando? Dice: durante situaciones lúdicas o de juego que impliquen observación o manipulación, al comparar dos figuras 3D o dos grupos de figuras 3D, nombra o señala semejanzas o diferencias referidas a sus atributos geométricos. Además, señala o nombra la figura 3D que corresponde a la huella observada en una superficie plana y que es una figura 2D. Y por último, argumentando dicha correspondencia a partir de algún atributo geométrico, y nombra o señala todas las figuras 2D que son presentadas en un formato diferente al ostensivo, justificando su respuesta a partir de algún atributo geométrico. Bien, tiene bastantes elementos este nivel, ¿sí? Recuerden que es hacia donde queremos ir, hacia donde la trayectoria educativa debe orientarse, ¿sí? Y hace referencia tanto a figuras 3D como a figuras 2D. En el caso del primer elemento, se espera que los niños y las niñas primero tengan la posibilidad de manipular figuras 3D y a lo que aquí se refiere es que niños y niñas se paren en dos grupos, por ejemplo, y digan, lo que habitualmente dicen es, estos de aquí ruedan y estos de aquí no ruedan, o estos tienen varias puntitas, que después vamos a ver que son los vértices, o este grupo de aquí tiene menos puntitas. En el fondo está presente la habilidad de comparación a partir de los atributos geométricos compartidos por una figura 3D o dos grupos de figuras 3D, ¿sí? En el caso del segundo elemento, ¿qué es lo que se espera? Por ejemplo, damos bastantes orientaciones con respecto a la huella o sellado de cuerpos geométricos, pero en este elemento se hace
referencia particularmente, por ejemplo, si a un niño o una niña le presentamos un círculo que está dibujado en una hoja o puesto en la pizarra, delimitado de alguna manera en un rectángulo con un círculo en el centro, significa que el niño o la niña nos refiera ante la pregunta mediada de la educadora y de decir, ¿cuál es el cuerpo geométrico que puede haber dejado esta huella? Implica que los niños y las niñas, de manera anticipada, antes de posar cualquier cuerpo geométrico sobre esa superficie plana, sobre ese círculo en particular, pudieran decir, el cuerpo geométrico que puede dejar esta huella es este. Y no pedimos el nombre, que nos muestre el cilindro. Podemos decir que nos muestre el cilindro, puede ser también un cono, pero la profundidad de este elemento está en que el niño o la niña sea capaz de anticipar cuál cuerpo geométrico puede haber dejado la determinada huella, argumentando dicha correspondencia a partir de algún atributo geométrico. Podría decir, por ejemplo, ante la pregunta mediadora de la educadora o educador, ¿por qué no puede ser un cubo que deja esta huella? Entonces se espera la argumentación en términos de que el niño o la niña nos refiera, porque no tiene puntas, ¿sí? La base de mi cono no tiene ninguna punta y el círculo que está dibujado tampoco tiene ninguna punta, ¿sí? Y por último, en este caso, para este nivel, se espera que los niños y las niñas nombren o señalen todas las figuras 2D, triángulo, cuadrado, rectángulo, que son presentadas en un formato diferente al ostensivo. Es decir, presentados triángulos en distintas posiciones, cuadrados en distintas posiciones, rectángulos en distintas posiciones, identifique igualmente que son rectángulos, por ejemplo, podría decir, porque tiene dos lados largos y dos lados más cortos, por eso es un rectángulo, independiente de cómo esté posicionado, ¿sí? Como aparecen las notas de la rúbrica, el círculo no tiene la dificultad del posicionamiento porque siempre tiene una misma posición, ¿sí? Así que en relación a la presentación ostensiva, la referencia específica es a triángulo, cuadrado y rectángulo, ¿sí? Es muy importante comprender también de que, dado que se espera variadas situaciones lúdicas, no es necesario que en una misma situación se presenten todos estos elementos, sino que pueden irse mostrando o manifestando en distintas situaciones, ¿sí? Lúdicas o de juego. ¿Qué es lo que ocurre en el nivel consolidando? Dice, durante situaciones lúdicas o de juego que impliquen observación o manipulación, al comparar dos figuras 3D o dos grupos de figuras 3D, dos figuras 3D o dos grupos de figuras 3D, nombra o señala semejanzas o diferencias referidas a sus atributos geométricos, ¿sí? Puede ser en este caso que la educadora presente un cubo y un cilindro y pregunte en qué se parecen o en qué son distintos, y niños y niñas lo más probable es que digan es que el cilindro rueda y el cubo no rueda. Y señala o nombra al menos dos figuras 2D que son presentadas en un formato diferente al ostensivo, ¿sí? Justificando su respuesta a partir de algún atributo geométrico. En este caso, entonces, triángulo, rectángulo o cuadrado, que son estas que son factibles de ser presentadas ostensivamente, al menos dos de ellas las reconoce aún siendo presentadas en su posicionamiento más rotado. ¿Qué ocurre en el nivel desarrollando? ¿Sí? Durante situaciones lúdicas o de juego que impliquen observación y manipulación, nombra o señala más de un atributo geométrico de figuras 3D. En este caso, no está presente ya la identificación de semejanzas y diferencias o el separar dos grupos, sino que frente a
a un cuerpo geométrico determinado, una figura 3D determinada, diga que tiene, por ejemplo, puntas, ¿sí? Que un prisma de base cuadrada tiene cuadrados, alguna característica o atributo geométrico sin la necesidad de comparar. Y nombra o señala al menos una figura 2D que es presentada en un formato diferente al ostensivo, ¿sí? Es decir, entre cuadrado, rectángulo y triángulo, presentados en tarjetas, por ejemplo, en distintos posicionamientos, solamente identifica el cuadrado que se encuentra dispuesto en una forma más diagonal y no horizontal. Los demás no los reconocen como figuras geométricas. En el caso del nivel comenzando, durante situaciones lúdicas o de juego que impliquen observación o manipulación, nombra, señala al menos un atributo de figuras 3D y nombra o señala figuras 2D solo cuando son presentadas en su formato extensivo. Esto quiere decir que no reconoce el niño o la niña en una situación de tarjetas, en una situación de identificación a través de TICs, solo reconoce las figuras geométricas que son presentadas en el formato habitual u ostensivo. Muy importante es que desde el nivel comenzando, si hacen atención, hay una condición fundamental que los niños y las niñas observen y manipulen, ¿sí? Sobre todo en el caso de las figuras 3D. Bien, algunas consideraciones para la observación y documentación pedagógica que les queremos compartir son las siguientes. Primero, que el conocimiento geométrico no se adquiere recibiendo información ni consiste en reconocer visualmente determinadas formas y saber su nombre correcto, sino que supone un largo proceso que requiere explorar, comparar, expresar verbalmente e interiorizar. Supone la constitución progresiva de un modo de pensar, enriquecido por experiencias, interacciones y, en resumen, las oportunidades que niños y niñas tengan de vivir experiencias enriquecidas en esta línea, en este ámbito, en este núcleo y para este objetivo. Por ello, en este nivel, muy importante, no es un propósito de la enseñanza que niños y niñas memoricen los nombres de figuras 2D y 3D, porque por lo demás, esa memorización es muy probable que esté anclada a la presentación ostensiva de las figuras geométricas y figuras 3D, sino que avancen en su capacidad para distinguir semejanzas y diferencias entre ellos. Para describir figuras y cuerpos geométricos 2D y 3D es necesario ir introduciendo paulatinamente un vocabulario que permite ir comprendiendo conceptos asociados como lado y vértice, cara, vértice y arista, y lados y vértices para el caso de las figuras 2D, así como los nombres mismos de las figuras 2D y 3D. Como ya se ha dicho, este vocabulario no es un requisito para la realización de experiencias. En este nivel es aceptable que niños y niñas construyan sus propias etiquetas para comunicar determinadas características, por lo que etiquetas como puntitas, para referirse a los vértices, son completamente aceptados. De todas maneras, lo que se sugiere es que en el diálogo, en el momento final, podamos reafirmar, confirmar y decir, esto que tú llamas puntita se llama vértice. Y de este modo, sin anular la propuesta inicial del niño o la niña, estamos proponiendo y etiquetando correctamente cada uno de los elementos de figuras 2D y de figuras 3D. Es importante también que niños y niñas avancen paulatinamente en la relación que existe entre figuras 2D y 3D. Figuras 3D se forman por redes de polígonos. ¿Qué se enseña primero? ¿Figuras 2D o 3D? Una característica fundamental de las figuras 3D es que ocupan un lugar en el espacio.
Las orientaciones que se alinean con el nivel sugieren que la primera aproximación de niños y niñas sean en relación a cuerpos geométricos que pueden manipular, dadas las posibilidades que dan para explorar, manipular y por tanto de mayor descubrimiento de elementos y atributos que ofrecen. Sin embargo, y prácticamente en forma paralela, se sugiere comenzar el descubrimiento de figuras 2D, relevando en todo momento la relación que existe entre ellas. Bien, les estamos muy agradecidos por su atención, por la visualización de este video y les invitamos a visitar la página de la agencia y en particular la sección de diagnóstico integral de la agencia de educación.cl, donde podrán encontrar herramientas, elementos de comprensión y más ejemplos que nos permitan desarrollar esta herramienta en beneficio de los niños y las niñas. Muchas gracias.